Bueno, Rafael, La Peste, pasas a la televisión. ¿Cómo ha sido ese cambio de verte en guiones de película a la pequeña pantalla? Pues no te creas que hemos hecho muchos cambios. De hecho, hemos seguido el mismo procedimiento para trabajar y hemos concebido la serie casi como una película larga. Una película de 360 minutos casi, no como una serie. Bueno, estamos viendo de que el cine está mejorando a pasos perdón. Hemos visto que la televisión está creciendo a pasos agigantados y ya hay casi una línea fina entre el cine y la televisión. ¿Cómo tú estás viviendo esto como guionista? Pues si te digo la verdad, como te he contestado con relación a lo que ha sido un poquito la creación de los guiones, en cuanto a la calidad la veo prácticamente igual. Es decir, hemos afrontado esto como si fuera una película y por tanto los mecanismos y la concepción de este asunto están siendo lo mismo del cine. De modo que puedo decir que ahora mismo entiendo que no hay diferencia entre uno y otro medio porque estamos utilizando y tirando de lo mismo. Bueno, eres uno de los tándem con Alberto Rodríguez. Cuéntanos, ¿cuál es el secreto que tenéis vosotros dos para dar productos tan potentes como incluso La Peste? Yo supongo que darle mucha vuelta, trabajar mucho, ser bastante autocrítico, ver las cosas o intentar ver las cosas desde sus múltiples puntos de vista y ser muy fieles de alguna forma a la realidad que queremos contar y el pensamiento que queremos contar. ¿Cuál ha sido lo más complicado que te has encontrado a la hora de escribir esos guiones basados en la Sevilla del siglo XVI? Claro, que estamos hablando de época, es complicado no solo por todo lo que implica documentación, historia, etcétera, etcétera, sino porque es muy difícil meterse en el pellejo y en el pensamiento de alguien que vive esa época. Yo creo que ha sido lo más complicado, intentar verla a pie de calle, vivirla y sentirla como lo pudo sentir alguien que habitara la Sevilla de la época, y eso no fue fácil. Es decir, las emociones son distintas, las prioridades son otras, los conceptos son otros. Yo creo que eso fue lo más complejo. Hemos visto que las plataformas están cogiendo bastante auge. ¿Cómo prefieres tú ver una serie? ¿Toda de golpe o poquito a poquito cada semana? Depende. Hay veces que la serie entra de tal modo que se ve del tirón y no puedes parar y de alguna forma haces una especie de maratón. Otras veces porque el tiempo te obliga, la vas viendo de un modo más parcial, y también muchas veces depende de las circunstancias, básicamente del tiempo y de, como he dicho, si la serie te entra más o te entra menos, ¿no? ¿Y La Peste cómo te gustaría verla? Yo creo que La Peste es una serie que es tan rica y tiene tantos matices y es tan compleja que es ideal verla poco a poco, que tiene que tener un ejercicio de recepción a fuego lento. Hemos visto que hay caras conocidas como Paco León, Paco Tous. ¿Siempre habéis tenido en esa imagen a estos actores o no, llegó después? En proceso de escritura no estaban. Ha sido algo que surgió después con el proceso de casting, cuando los guiones estaban bastante avanzados. Nunca estuvieron ahí, por lo menos, esas caras de comienzo. Bueno, también lo que hemos visto es que la ficción española ha mejorado muchísimo de aquí a unos años e incluso se empieza a comparar de una forma asombrosa con ficción internacional. ¿Cómo estás viendo este cambio? Bueno, yo creo que la ficción española siempre ha sido buena. Es decir, la única cuestión es que necesitamos tiempo y dinero. Es decir, cuando se utilizan tanto el tiempo como el dinero, que son probablemente las dos monedas más valiosas que existen, más la redundancia ahora mismo, el resultado siempre es bueno. Es decir, mimar un poco, darle el desarrollo que se merecen, y yo creo que demostrar que la ficción española es y siempre ha sido buena, ¿no? Hemos visto que la ficción histórica ha cambiado bastante en España porque antes se focalizaba sobre todo, por ejemplo, en la guerra civil, pero estamos investigando también un poquito los siglos pasados. ¿El público ya estaba interesado en saber más allá de lo que ocurrió en España? Siempre, yo creo que siempre. Es decir, y por otra parte, no creo que deberíamos decir que es toda la ficción que se ha hecho al respecto, la ficción histórica está relacionada con la guerra civil. Creo que es muchísimo más rica. En cualquier caso, creo que al público le interesan las emociones, y las emociones ocurren en cualquiera de las épocas. Es decir, no creo que haya una vocación en la ficción educativa en ese sentido. Es decir, vamos a hablar de historia, vamos a enseñar de historia, pero es un pretexto muchas veces interesante para que hablemos de emociones y al mismo tiempo aprendamos cosas que desconocíamos de nuestra historia, ¿no? El rigor histórico en estas ficciones suele mirarse a veces con lupa. ¿Cómo está esa dificultad? Porque al hablar de una ficción no se puede ser totalmente siempre fiel. Claro, hemos intentado ser bastante rigurosos, a veces tan rigurosos que la propia realidad nos daba cosas que eran tan fuertes y tan cinematográficas que era imposible desproveerse de ellas, ¿no? Siempre hay un pequeño margen de sacrificio. Es decir, cuando la poesía puede sobre la historia, sobre los hechos incontrovertibles de la historia, lo ideal es decantarse normalmente por la poesía, ¿no? Es decir, hay que medir muchas veces cuál es la proporción, pero es decir, creo que hemos sido lo suficientemente rigurosos para no desprestigiar la poesía. Para vuestros futuros espectadores, ¿cuál va a ser el punto fuerte de la serie? Yo creo que va a ser una serie muy, muy entretenida,
con un componente de alto, elevado de thriller, pero también con el descubrimiento de cómo era la vida, cómo era la vida de la época y en una ciudad como Sevilla que desconocemos y que es sumamente interesante.